Gloria a Dios, Dios les bendiga. Les continúe bendiciendo. Realmente llevamos un ratito aquí alabando y glorificando al Señor, aprendiendo de su palabra, porque nunca dejamos de aprender de ella. Realmente está el que estuvo con nosotros y el que está con nosotros desde esta mañana. Ciertamente el Señor quiere hablarnos y corregirnos y enseñarnos, porque es una palabra que leemos y leemos y leemos, pero nunca dejamos de extraer la enseñanza. Así de pies como están, voy a hacer la lectura bíblica de este tema que voy a desarrollar en esta mañana y espero que me tengan un poquito de paciencia. Y se encuentra en Santiago, capítulo 1, versículos 13 al 15. Y voy a hacer lectura de la Nueva Traducción Viviente. Santiago 1, versículos 13 al 15. La palabra de Dios dice: cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado. Cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Acompáñenme a orar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos un grupo de tus hijos y tus hijas delante de tu presencia. Primeramente reconociéndote como nuestro todo, Señor. Eres grande, eres maravilloso, Señor. En estos momentos nos disponemos a alimentarnos, Señor, de tu palabra. Padre, que seas tú, Padre Santo, tocando, Señor, cada corazón y cada vida en esta mañana, Señor. Padre, cierra sus ojos físicos, que no me vean, que a través de mí fluya tu palabra, Señor. Úsame como un instrumento, Padre, útil en tus manos, Señor. Gracias te damos, Señor, porque en esta mañana saldremos fortalecidos, Señor. Saldremos, Señor, renovados, Padre, por tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. En esta mañana, como para poder presentar y ponerlo en las redes, es necesario ponerle un título, un nombre. Quiero hablar precisamente acerca del deseo y acerca de nuestros deberes. Y voy a irlo desarrollando. Ténganme paciencia. Tengan su Biblia a la mano. Tengan su Biblia a la mano porque vamos a utilizarla bastante. Y antes de comenzar, quienes me conocen, quienes saben mi estilo de enseñar y de comprender la palabra, realmente el Señor a todos nos tiene un trato diferente con cada uno de nosotros. Y a mí me gusta mucho y el Señor me lleva mucho por las definiciones. Todos conocen que me encanta el diccionario y todas esas cositas que el que me conoce y me conoce bien sabe. Y el Señor me lleva casi siempre a definir términos, cosas y luego me mete a la palabra. Y en esta mañana yo quiero hablar acerca del deseo, lo que usted y yo conocemos como deseo, porque ya lo vimos en Santiago, que la tentación viene de nuestros propios deseos. Y quiero entonces ir profundizando. Deseo, ¿qué significa? El diccionario me lo define como un movimiento afectivo. Grábense eso, un movimiento afectivo hacia algo que se apetece. Se desea algo, nace y ocurre un movimiento producido por algo que nosotros queremos alcanzar. ¿Ok? Y quiero hablar también acerca de los deberes, que es un deber. Y el diccionario lo define, y lo voy a profundizar más adelante, pero lo define como estar obligado a algo por la ley divina, natural o positiva. Recuerden que estoy hablando de una definición del diccionario común y corriente. Segundo,
También significa tener obligación de corresponder a alguien en lo moral. Recuerden que estamos definiéndolo. Y tercero, otra definición que ofrece el diccionario: cumplir obligaciones nacidas de respeto, gratitud u otros motivos. Ahorita voy a romper esto en pedacitos. Quiero comenzar con el deseo. Pero vamos viendo ya que en la definición de deber, en 3 ocasiones me habla de una obligación. ¿Ok? Y en deseo me habla de un movimiento afectivo. Con esa base, entonces vamos a empezar a definir bíblicamente lo que significa deseo. Cuando escuchamos deseo, bíblicamente, rápidamente pensamos que es algo malo, que es algo negativo. Sin embargo, también tiene otras connotaciones bíblicas. El deseo puede ser bueno. El deseo puede llegar a ser algo bueno. Por ejemplo, en 1 de Tesalonicenses 2:17, esta no la voy a leer, dice que Pablo tenía un deseo de estar con sus hermanos en Cristo de Tesalónica. O sea, Pablo tenía ese anhelo, tenía esas ganas que lo movían a sentir que quería ir con ellos. Por lo tanto, ya ahí vemos que ahí el deseo no tiene nada malo. También tenemos el deseo de David, del rey David, de levantarle casa a Dios. David, todos conocemos que él tenía un deseo de levantarle una casa a Dios, o sea, construirle un templo. Y esto lo vemos en Primera de Crónicas, y aquí sí quiero que me acompañen. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 2. Cuando lo tengan me dicen, quiero que me acompañen aquí. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 2. ¿Lo tienen? ¿Lo tenemos? Dice la palabra: escuchen todos ustedes, hermanos y pueblo mío. Yo, este es David hablando, tenía la intención y el deseo de construir una casa para el cofre del pacto del Señor, un lugar que fuera como el trono de Dios. Así que hice todos los preparativos para su construcción. Tener el deseo o las ganas de construir una casa a Dios, ¿es algo malo? No. Aquí vemos cómo David, que tenía ese deseo, que nacía de su amor y de su devoción a Dios. Cuando lo vemos a simple vista, es admirable realmente que una persona tenga esa profunda convicción de hacer algo por Dios. Era un hombre completamente consagrado a Dios, que lo amaba, sabemos, y hemos hablado muchas veces del corazón de David, que era un corazón que a Dios le agradaba. Él amaba a Dios, quería hacer algo positivo, quería hacer algo bonito, quería, en fin, agradarle. Sin embargo, estamos aquí, lo tiene seleccionado. Miren lo que dice el versículo 3. Pero Dios me dijo: tú no puedes construir una casa para alabar mi nombre, porque has participado en muchas guerras y has matado a mucha gente. Nosotros podemos llegar a tener deseos buenos y bonitos, de los más, con la mejor intención del mundo, que parezcan inocentes, que parezcan que ante nuestros ojos y ante los ojos de los demás que son buenas acciones, que agradan a Dios. Pero nunca debemos perder de perspectiva que esos deseos tienen que ser aprobados por Dios. Tienen que ser aprobados por Dios. Aquí Dios le está negando ese deseo a David por una razón muy poderosa. Simplemente que las manos de David estaban manchadas con sangre. Y él, para que esa casa
y ese templo fuera agradable a Dios y que para que la presencia de Dios pudiera estar en ese momento ahí, tenía que ser hecho por unas manos que estuvieran limpias. El deseo de David era encomiable, precioso, pero un deseo bueno sin la aprobación de Dios no es nada, es simplemente un deseo. Vemos que la Escritura me va llevando y me va enseñando que el deseo puede tener muchas connotaciones, muchas. Vamos a ver otra definición en la Biblia. La Biblia también habla del deseo, de los malos deseos. Y muchas veces, muchas versiones en el español utilizan la palabra concupiscencia. Lo hemos escuchado todos y todas. Y la concupiscencia no es nada más que un deseo ilegítimo y desordenado. Malos deseos o codicia. Se le utilizan términos que se utilizan en la Biblia para sustituir esa palabra. Se usa concupiscencia, malos deseos o codicia. Primera de Pedro 4:2. Dice, esa no la tienen que buscar. No pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. Aquí la palabra me está estableciendo que nuestra prioridad y nuestro enfoque como creyentes es que tenemos que estar ansiosos de hacer la voluntad de Dios. Que los malos deseos, lo que sea, no caben en la ecuación. Tienen que ser desechados y tenemos que estar ansiosos. En vez de tratar de realizar nuestros deseos, de tratar de hacer la voluntad de Dios. Va por encima de todo. Otro ejemplo, segunda de Pedro 3:3. Dice, sobre todo, quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Es una advertencia en ese tiempo y en este tiempo de que no todo lo que brilla es oro, de que hay personas que pueden parecer que son, pero no lo son, y están tratando de adelantar su visión y su creencia como burladores de la palabra de Dios, aparentando ser algo correcto, algo bueno. ¿Por qué? Porque están siguiendo sus propios deseos. Ya hemos visto, hay deseos buenos, hay deseos no tan buenos registrados en la palabra. Vamos a profundizar más aún. Vámonos al Antiguo Testamento. Vamos a hablar de que en el Antiguo Testamento el concepto de deseo desenfrenado o concupiscencia, como ya lo discutimos, tiene una mayor amplitud. Miren, vamos a verlo en la perspectiva del deseo como pasión amorosa hombre a mujer. Establecemos que las relaciones son entre hombre y mujer. Aquí no hay mucho que discutir, este no es el tema de hoy. Pasión amorosa entre hombre a una mujer o una mujer a un hombre. Proverbios 6:25 dice, no codices su belleza, no dejes que sus miradas coquetas te seduzcan. Aquí me está hablando de que es una advertencia de que nosotros nos tenemos que no nos debemos dejar llevar por esas cosas que nos pueden llevar a los malos deseos. Pero un ejemplo concreto. Vamos a ver a Sansón. Vámonos a Jueces 14. Esto sí quiero que lo busquen. Jueces 14. El versículo 2. Cuando lo tengan me dicen amén. Jueces 14. Amén. La palabra de Dios dice en Jueces 14:2. Estoy hablando de Sansón. Cuando volvió a su casa, dijo a su padre y a su madre, me gusta una joven filistea de Timna y quiero casarme con ella.
consíganmela. Pero su padre y su madre se opusieron. ¿Acaso no hay una sola mujer en nuestra tribu o entre todos los israelitas con las que puedas casarte? Preguntaron. ¿Por qué tienes que ir a los filisteos paganos a buscar una esposa? Sin embargo, Sansón le dijo a su padre, consíguemela, a mí me gusta ella. Bien interesante. Voy a hablar un poquito más acerca de Sansón y su voto como nazareo en breve. Pero es bien interesante porque Sansón se empeñó en una mujer que no lo iba a llevar a un buen lugar. No lo iba a llevar a hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, quiero aclarar, cuando nosotros vamos al versículo 3, no lo voy a leer, pero hay una nota, al versículo 4, el que le sigue. Voy a hacer una nota aclaratoria para el que esté leyendo y quiera estudiarlo más a profundidad. En este evento particular, en el próximo versículo, la Escritura dice que Dios está obrando en todo esto con el fin de crear una oportunidad de atacar a los filisteos. En otras palabras, en buen puertorriqueño, que el Señor permitió o que el Señor aprobó esa unión. Eso es lo que aparenta que dice la Escritura. Porque de esa unión iba a salir un beneficio que era darle la victoria al pueblo judío sobre los filisteos. Sin embargo, nosotros hemos aprendido, y esto se puede prestar a mala interpretación, porque con un solo texto tú no haces una teología. Con un solo texto, este texto sacado de contexto puede decir, bueno, pues entonces yo me puedo unir a un incrédulo y porque Dios lo aprobó. Sabemos que no es así. La relación entre Sansón y esa mujer filistea era prohibida. Era una relación no aprobada por Dios. Es bien importante porque no se le era permitido a un judío mezclarse con personas de otras naciones. Porque Dios le dio la gana. Bueno, sí, pero había una razón detrás de eso. ¿Cuál era? La idolatría. Porque en el momento que se infiltraban influencias paganas dentro de los judíos, se desviaban completamente de la mirada de Dios. Tenemos todo el Antiguo Testamento que evidencia esto. Entonces, como les dije, que nosotros no podemos hacer teología sobre un solo versículo ni establecer un fundamento doctrinal. Mira lo que dice Amós 3:3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No. Segunda de Corintios 6:15, que esta mañana me reía cuando escuchaba la clase, porque siempre pasa, pero es el mismo espíritu. ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? Ninguna. ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? Por lo tanto, esa escritura de Jueces 4:4 no puede ser sacada de contexto. Ojo, para beneficio de los que me están escuchando y de ustedes. Así que la Biblia es clara y establece que la unión entre un creyente y un incrédulo no forma parte de la voluntad de Dios para la vida de un creyente. ¿Por qué? Porque lo va a desviar, lo va a descarriar. Entre creyentes y es difícil. No es una relación entre creyentes difíciles. Recuerden, venimos de culturas distintas, viviendo en el mismo país. Yo soy una niña de campo, mi esposo es un niño de ciudad, y aún así, sirviéndole al Señor, esas diferencias se ven en el mismo país. Estudiamos en ambientes completamente distintos, nos criaron completamente distintos. Obviamente ahora él se parece más a mí, yo me parezco más a él por los años.
que llevamos y las costumbres que nos vamos compartiendo y vamos asimilando, porque así somos. Pero nuevamente, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Así con las amistades, así con las personas que se acercan a nosotros. Es importante que seamos sumamente cuidadosos en eso. Y estamos hablando del deseo. No me he ido. Estamos hablando de que Sansón tenía un deseo. Quería casarse con una mujer que era filistea. Así que ese deseo lo cegó. Y sabemos lo que pasó y las consecuencias que precisamente hoy no las vamos a discutir. La Biblia, cuando habla en el Antiguo Testamento, habla del pueblo judío, sabemos que en todo momento esas reglas y esas costumbres en la alimentación, en la vestimenta, creaban una separación o santidad, eran para producir santidad en su pueblo. Eso lo hemos estudiado también. Y esa unión entre un pueblo pagano y un judío, pues lo que iba a traer era una mezcla que no era agradable a Dios. Eso ya lo hemos establecido. Sin embargo, aún así, la Biblia me dice que Sansón era nazareo. ¿Qué significa esto? Significa que era una persona consagrada a Dios. En el caso de Sansón, precisamente, fue separado por Dios desde el vientre de su madre para hacer el propósito de Dios. Sansón fue, ¿qué fue? ¿El último? ¿El último qué? Juez. ¿Están aquí o no están aquí? ¿Estamos aquí? No me miren así. No me miren así. Sansón fue separado de Dios por el vientre, desde el vientre de su madre, debo decir. El nombre nazareo viene del verbo nazar, que significa atar o unir. De ahí viene la separación para Dios. O sea, él estaba atado a Dios. Un nazareo era separado para los propósitos de Dios. Muchas de las cosas que se le pedían, y la Escritura lo dice, es que no bebieran uva fermentada, que se dejaran el cabello largo, etcétera, etcétera. Pero la dedicación del nazir suponía el alejamiento. Realmente lo que se quería conseguir era un alejamiento de ciertas cosas que separaban de Dios y dificultaban su consagración, su consagración a Él. Ciertamente, esa unión con una mujer extranjera que era idólatra, no solamente idólatra, enemiga de Dios, porque los filisteos, yo creo que de todos, me atrevo a decir que de todos los pueblos paganos, los filisteos eran los más crueles y viles con los judíos. Y precisamente un consagrado a Dios se quería unir a un enemigo de Dios. ¿Vieron? De ahí no puede salir nada bien. Por lo tanto, que el deseo de Sansón no lo llevó a un buen fin. Otro ejemplo en el Antiguo Testamento acerca del deseo desenfrenado o del seguir deseos malos es que produce dureza de corazón. La búsqueda de lo malo, de los deseos de nuestro corazón que van en contra de Dios, producen dureza de corazón. Mira lo que dice Salmo 81, versículos 11 al 14. Dice, pero no, mi pueblo no quiso escuchar, Israel no quiso que estuviera cerca. Así que dejé que siguiera sus tercos deseos y que viviera según sus propias ideas. Oh, mi santo pueblo, si mi santo pueblo me escuchara. Oh, si Israel me siguiera y caminara por mis senderos. Qué rápido sometería a sus adversarios. Qué pronto pondría mis manos sobre sus enemigos. En esta porción nosotros podemos ver cómo
la dureza del corazón o la rebeldía de ese pueblo logró que, esa rebeldía logró dominar a Israel a tal nivel que los alejó de la presencia y de la voluntad de Dios. Porque simplemente tenían unos deseos contrarios a los deseos de Dios. Y no solamente eran contrarios, sino que eran tercos. Sabiendo, la terquedad lo que produce es que sabiendo lo correcto, hacia dónde dirigirte, aún así te niegas a hacerlo. No solamente eran malos deseos, sino que era terquedad. Por eso hablo de la dureza de corazón. La terquedad produce dureza de corazón. Y ellos querían ser tercos y querían vivir según sus propias ideas. Miren cómo fueron sometidos y no obtuvieron la victoria en el momento que lo necesitaban, cuando lo único que tenían que hacer era acercarse a Dios y Dios le iba a poner en sus manos a sus enemigos. Era tan fácil como decir, yo prefiero, aunque yo desee irme por allá, yo deseo hacer la voluntad de Dios. No quisiera, porque mi inclinación natural, humana, carnal, me tira para un lado, pero mi terquedad tiene que irse a un lado y yo quiero ir a hacer la voluntad de Dios. El Señor te va a poner tus enemigos ahí, en una bandeja. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Vamos a hablar qué dice el Nuevo Testamento acerca de los malos deseos o lo que comúnmente se le llama los deseos de la carne. Romanos 13:14 dice, más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Estuvimos repasando en la clase de esta mañana acerca de algunas de esas cosas. Miren lo que dice Santiago 4, del 1 al 3. Esto lo discutimos en la clase. ¿Qué es lo que causa disputas y peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Vemos aquí en las Escrituras, en esta porción de Santiago, que las contiendas a las que hace alusión vienen de los malos deseos que luchan en el interior de las personas. El que me diga aquí en esta mañana que no ha tenido un mal deseo, pues que venga y se pare y termine de predicar. Porque yo quiero escucharlo. Yo quiero escucharlo. Yo quiero escuchar lo que tiene que decir para entonces yo volverme y arrepentirme. Recordamos, no sé si se acuerdan del principio, que yo definí el deseo y lo definí como un movimiento afectivo, un movimiento, hay acción. En este sentido, nace en nuestro interior y nos mueve a obrar. Sabemos que todo el pecado nace aquí. ¿Qué fue lo que dijo la pastora esta mañana? En la mente comienza con un deseo. Y miren que establecimos bíblicamente que los deseos, hay deseos buenos y deseos malos. ¿Ok? Lo que importa aquí es que estén alineados, que los deseos buenos estén alineados con la voluntad de Dios. Desear lo que no tenemos, sigue la Escritura diciendo, o lo que no podemos tener, nos puede llevar a hacer cosas horribles. Cuando nosotros
No miramos lo que tenemos y lo agradecemos. Y todo el tiempo estamos mirando con lo que tiene mi hermano, lo que tiene mi hermana, lo que tiene mi amiga, lo que tiene mi amigo, lo que tiene mi compañero de trabajo, mi jefe, que tiene un carro más lindo que el mío, que tiene un esposo más alto, más musculoso que el mío. Lo dudo, pero, lo dudo, pero si ese fuera el caso, siempre estamos buscando conseguir algo y tenemos 1000 cosas en nuestras manos que el Señor ha depositado y queremos lo del otro. Así pasa en la iglesia. El Señor me llamó a ser pastora, pero yo no quiero ser pastora, yo quiero cantar. Y cantó, no canto bien. O sea, no canto. O el Señor me llamó, el Señor le permite ver a mi hermana Jolie y le habla de una forma y a mí no me habla de esa forma, me habla de otras. Porque el Señor, de muchas maneras y de muchas formas, como dice Hebreos. Pero yo quiero que Él me hable a mí como le habla a ella. Pues no. Eso comienza aquí, se va aquí y luego se acciona. El deseo es un movimiento afectivo. O sea, comienza con un pensamiento y produce una acción. Y ahí entonces es cuando me enredé con el esposo, la esposa de mi amiga, de mi amigo, peleé con alguien en la iglesia, le puse el pie a alguien, le quité el trabajo a alguien. Cualquier cosa. Porque no me conformo con lo que tengo, yo quiero otra cosa. Y vivimos y el Señor nos bendice, nos bendice, nos bendice muchísimo. Y nosotros todo el tiempo mirando lo que no tenemos y deseando lo que no tenemos. Yo quisiera una finca con caballos, yo quisiera tener un jardín con un invernadero. Yo quiero muchas cosas, pero Dios me dio una casa buena, bonita y está en buen camino a saldarse. Pues con eso yo tengo. ¿Qué más yo quiero? ¿Qué más? Todo eso lo tenemos que poner en perspectiva, porque yo puedo desear muchas cosas, pero no siempre son la voluntad de Dios. Y deben siempre ser puestas en una balanza. Nuevamente, los deseos, ya fuimos por toda la Biblia, analizando un poquito, aunque esto puede tomarnos muchísimo más tiempo y muchísimos más versos para analizar. Pero esta es la introducción. Ahora yo quiero entrar a analizar este casito. Quiero que vayamos al libro de Jonás. Vamos, si tienen sus Biblias ahí, vamos al libro de Jonás. Yo lo voy a buscar acá. Jonás está entre poquito antes del del Nuevo Testamento, entre los profetas. ¿Lo encontraron? Jonás, míralo aquí. Después de Amós. Estamos en Jonás. ¿Lo tienen? Ok. La palabra de Dios dice en Jonás 1, del 1 al 3. El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Estuve hablando del deseo ahorita.
Y aquí dice deseo versus deber. El deber dicta que Jonás debió obedecer a Dios para dar el mensaje ordenado por Dios. Les voy a volver a definir para beneficio de esto que quiero. Miren lo que dice en la definición que les leí ahorita de deber. Estar obligado a algo por la ley divina, natural o positiva, pero en este caso estoy hablando de Dios. Tener obligación de corresponder a alguien en lo moral y cumplir obligaciones nacidas por respeto, gratitud u otros motivos. Ahora de nuevo, el deber dicta o dictaba que Jonás debía obedecer a Dios y dar el mensaje ordenado por Dios, que era un mensaje de juicio. Jonás, al negarse a acatar la instrucción, estaba cediendo a su deseo de no hacerlo. O sea que también el deseo es de no hacer cosas. O sea, podemos tener deseos que nos llevan a actos pecaminosos. Tenemos deseos que son buenos y que no son de la voluntad de Dios también. Y también tenemos deseos de no hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Cuando Dios nos manda a hacer algo y no lo hacemos, hay un deseo de no hacerlo. Luego, al final, cuando vamos a verlo más adelante, Jonás muestra sus verdaderos colores. O sea, su verdadera intención, lo que había realmente en su corazón. En esta mañana yo no quiero hablar ni del tamaño de la ballena, si era una ballena o era un pez grande, cuán grande era el espacio, cómo él podía respirar. A mí no me interesa nada de lo que ocurrió dentro de esa ballena. A mí me interesa el antes y el después. En esta mañana precisamente. Lo demás, otro día se discute. De nuevo, como les estaba diciendo, déjenme ver dónde estoy. Otra vez, por la definición que yo les di, el deber de Jonás estaba obligado a Dios a ser su mensajero. Él estaba obligado por Dios porque Dios lo mandó. Él estaba obligado por ley divina. Él estaba obligado a corresponder en lo moral y estaba obligado a cumplir por respeto, por gratitud. Igual que nosotros, cuando Dios nos encomienda hacer algo, nosotros tenemos este concepto de que venimos a Dios y como siempre lo único que se habla es de bendición. Claro que hay bendición en servir al Señor. Eso no hay quien, de eso puedo hablarles un buen rato también, de cómo Dios ha bendecido mi vida desde que yo llegué a Él. ¿De dónde me sacó Dios? Eso es otra historia. Hay bendición, pero hay unos deberes. Al ser humano le gustan los derechos, los beneficios, más no nos gustan los deberes. No nos gusta cumplir con una responsabilidad. Nos gusta el beneficio. Sin embargo, el Señor a cada uno de nosotros que está aquí en esta mañana les ha mandado a hacer unas cosas. Y está de nosotros desear hacerlo o desear no hacerlo. O desear no hacerlo y como quiera hacerlo. Porque lo está. Jonás tenía todas las razones posibles para hacer lo que Dios lo mandó. Primeramente, Dios lo llamó un mandato divino. Punto. Si usted cree en Dios y usted cree que Dios es quien usted canta y adora y alaba, ese Dios lo mandó a hacerlo. El Dios grande, poderoso, por el que usted levanta las manos, por el que usted llora y se emociona. Ese Dios lo mandó a hacer algo. Algo. No solamente es la emoción de sentir su presencia. Es que hay un deber, una responsabilidad que Jonás la tenía y todos nosotros la tenemos, aunque no nos guste.
Corresponder a Dios en lo moral. Jonás tenía que corresponder a Dios en lo moral. Era algo que tenía que ser realizado. Había un mensaje de juicio que había que dar. A Dios le plació que lo hiciera él. Dios le estaba dando a ese pueblo una última advertencia. Si no se arreglan, los voy a exterminar, los voy a liquidar. Sin embargo, y la última, Jonás tenía la obligación, si sentía respeto o gratitud a Dios. Sin embargo, Jonás decidió no hacerlo. Según Jonás, y lo vamos a ver al final del libro, según Jonás, este pueblo no era merecedor de la misericordia de Dios. Pero él sí era merecedor de la misericordia de Dios cuando por su propio acto estuvo dentro de un pez 3 días. El pueblo no merecía, Nínive no merecía misericordia, pero él sí. Así que mi hermano no merece misericordia, pero yo sí, porque yo soy el hijo de Dios. Ese era el sentir de Jonás. Ese era el verdadero sentimiento de Jonás. En este caso vemos cómo la misericordia de Dios dentro de su entendimiento tenía que ser acomodada. Nínive no merecía perdón, yo merezco perdón, yo merezco misericordia. Nínive que tenía que recibir un mensaje de perdón porque estaba haciendo malo. Realmente Nínive, cuando vamos a quién era, cuál era el pueblo de Nínive, era la capital del imperio asirio. Y Nínive era mala, realmente mala, eran bien, como dicen, eran bien guerreros, eran bien sanguinarios, eran malos. Pero aún así, Dios le plació darle a ese pueblo un mensaje de juicio. Si al final él tomaba la determinación de exterminarlo o no, eso era completamente opción de Dios. El trabajo de Jonás era llevar el mensaje, no importa lo que pasara. Lo destruyera o no lo destruyera, el pueblo lo recibiera o el pueblo no lo recibiera. Y Jonás se negó. Primero porque era un mensaje duro y segundo porque él entendía que ese pueblo no merecía perdón. Aun cuando Dios lo salva a Jonás, le brinda una nueva oportunidad de vida. Sabemos que Jonás se quebrantó, se asustó y ahí podemos ver la oración de Jonás dentro del pez y Dios lo devuelve. Hace que la ballena lo lleve a una orilla y lo devuelve. Y dice el capítulo 3, versículo, está en el libro de Jonás, capítulo 3, versículo 4. El día que Jonás entró en la ciudad, proclamó a la multitud: dentro de 40 días Nínive será destruida. Entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento. Cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono y se quitó sus vestiduras reales. Se vistió de tela áspera y se sentó sobre un montón de cenizas. Entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto por toda la ciudad. Y por ahí sigue diciendo. O sea, que el Señor, dice en el versículo 10, cuando Dios vio que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con los que los había amenazado. O sea que el Señor ejerció misericordia por el arrepentimiento que mostró Nínive, pero también mostró misericordia por Jonás. Sin embargo, Jonás no lo vio así. Y realmente, hermanos, es el mensaje del libro de Jonás. Jonás
Se enojó con Dios. Mire el capítulo 4. Este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces le reclamó al Señor: Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente eso? ¿Y qué le importa a él? Al final y al cabo es Dios. Él no tiene poder ni autoridad sobre lo que Dios determine hacer. Si a él le placía perdonarlo y si ese era el plan, fantástico. Jonás era un mensajero. Él no ejecutaba, él no era el que iba a llevar al pueblo al juicio. Él no era el que iba a accionar el juicio contra el pueblo, debo decir. Y mira eso, por eso huía a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Quítame la vida ahora, Señor, ahora es víctima. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. Y hermanos, nos reímos y es bien jocoso, pero ese es el comportamiento de nosotros. Ese es el comportamiento del ser humano, 101. Esto es una radiografía de la conducta humana. Y es bien interesante cómo el Señor muestra su misericordia, obra, opera, hace, quita, pone como Él hace. Y cómo nosotros no acabamos de entender de que Dios es Dios. De que lo que Él haga va a ser porque Él es Dios. Y que nosotros no controlamos a Dios. Nosotros no le decimos a Dios lo que tiene que hacer. Él nos dice, en cambio, lo que nosotros debemos hacer. Nos gustan las bendiciones, pero no nos gustan los deberes. Nos gustan las bendiciones y no nos gusta pasar por un proceso. Nos gustan las bendiciones económicas, esa es la favorita de todos. Nos gustan las bendiciones espirituales, nos gustan las bendiciones materiales, nos gusta que nuestros hijos estén bien, tener salud, queremos todo, pero cuando Dios nos manda a hacer algo, no lo hacemos. Quitando que se supone, ¿verdad? Que como definimos deber, es un mandato divino y punto. O es por agradecimiento, por reverencia a Él, por adoración a Él, por todo lo que Él es para mí, que Él me dio una salvación, que eso a mí nadie me lo puede dar. Ni siquiera por eso. El Señor hablándonos, mandándonos a hacer y nada. Y así hizo Jonás y así hacemos nosotros. Y podemos decir mil cosas de Jonás, que él sabía que Dios iba a perdonar a ese pueblo, que él iba a quedar, como que la profecía que él dio no se cumplió. Podemos decir mil cosas para justificarlo. Sin embargo, Dios manda a hacer algo y no lo hacemos, estamos siendo desobedientes y estamos pecando contra Él. Analizamos a Jonás. Vamos a analizar a Jesús. Ya en la clase esta mañana, pastora estableció, Dios vino, Jesucristo vino en forma de hombre. Aquí no me vengan con la excusa de que Él era Dios y que Él no pecó y Él no. Dios era 100% Dios, 100% hombre. Completamente Dios, completamente hombre. Él vivió, padeció todo lo que nosotros hemos vivido y padecido. Y vino a cumplir lo que el Señor lo mandó a hacer. Él se bajó de su trono. Él se bajó de su trono para evidenciarlo. Juan 5:19. Entonces Jesús explicó, les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo. Segundo, Juan 6:38. Pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi voluntad propia. Por lo tanto, mis deseos, buenos o malos, tienen que pasar por la voluntad de Dios.
Si no, no se pueden hacer. Marcos 14:35. Se adelantó un poco más y cayó en tierra. Pidió en oración, si fuera posible, pasara de él la horrible hora que le esperaba. Abba, Padre, clamó, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, él tenía un deseo. Quiero que quites y que pasara la horrible hora que le esperaba. Y sigo, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Él tenía un deseo, él no quería pasar por eso. El que me diga a mí que Jesús fue a la cruz con una sonrisa en la cara, esto fue lo que yo vine a hacer. No, hermano. Él oraba igual, él clamaba igual. Sin embargo, había una diferencia. Él estuvo dispuesto a hacerlo con todas las consecuencias que eso trajo. Porque había un propósito mayor detrás de eso. Lucas 23:32. Llevaron a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados con Jesús. Cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, lo clavaron en la cruz. A los criminales también, uno a la derecha y otro a su izquierda. Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su ropa y tiraron los dados. La multitud observaba y los líderes se burlaban. Salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo si de verdad es el Mesías, de Dios el elegido. Él murió por gente que no lo merecía. Murió por usted y por mí, no lo merecemos. Aún así lo hizo. Es por eso y muchas más razones que siempre debemos buscar hacer la voluntad de Dios. Poner nuestros deseos. Primero, sacar nuestros malos deseos a un lado. Pasarlos por la Biblia. La Biblia nos dice. Segundo, nuestros buenos deseos, que son buenos, que no aparentan no hacerle daño a nadie, vamos a pasarlo por el filtro del Señor. ¿Qué es lo que realmente Dios quiere para mí? ¿Qué es lo que realmente quiere Dios para mi familia? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cómo yo me voy a mover? Les di el ejemplo de David cuando quería levantarle casa al Señor. Realmente era algo bello y hermoso tener esa intención. Pero nosotros no podemos tomar decisiones a lo loco. Nosotros no podemos hacer decisiones así de grandes sin consultarlas con Dios. A veces son buenas las intenciones, son cosas bonitas, son cosas chéveres, pero no es la voluntad de Dios. Y ya con eso es suficiente razón para nosotros desistir de la idea y pasar a lo próximo. Ok, pues entonces esto no es, pues ¿qué es lo que tú quieres, Señor? Que aunque sea de repente incómodo, no quiera, me moleste, me incomode, me saque de mi zona de comodidad, Señor, yo lo voy a hacer, porque eres tú. Porque eres tú realmente, Señor. Porque no hay nadie más importante que tú en mi vida. Y ya yo terminé. Vamos a ponernos de pie. Realmente la palabra de Dios nos ha hablado en esta mañana. No tengo duda de eso. Me habló a mí. Lleva días hablándome. Y yo me gustaría hacer una oración por todos ustedes, los que están aquí, los que están a través de las redes. Una bendición especial. Realmente que esta palabra haya sido de beneficio. Si no has conocido, le estoy hablando a los de la radio, los que me escuchan a través de YouTube. Si no has conocido aún al Señor, lo mejor que tú puedes hacer en tu vida, la mejor decisión, es así parte de la voluntad de Dios. Si tú deseas un cambio en tu vida, si lo deseas, estamos hablando hoy de los deseos, si tú necesitas algo diferente, deseas algo diferente, es Jesucristo. El único que puede cambiar tu vida.
De ahí en adelante, el Señor lo hace todo nuevo. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias, Padre. Padre, yo te pido en estos momentos, una bendición especial por mis hermanos, Señor. Padre, por cada uno de ellos. Mira, Padre, su condición, Señor. Mira su corazón, Señor. Mira los deseos, Señor. Escudriñalos, Señor. Y guíalos, Señor. Háblales para que puedan, Señor, tomar el camino que tú quieres para cada uno de ellos, Señor. Yo te los pongo en tus manos y te los presento, Señor, sabiendo y reconociendo que tú puedes hacer la obra, Señor. Te presento, mi Padre Santo, los que están enfermos entre nosotros, Señor. Padre, tócalos como tú sabes hacerlo, Señor. Sánalos de una forma poderosa y maravillosa, como solamente tú sabes hacerlo, Señor. Te lo pido en especial, Señor, por la iglesia, Señor. Que siempre caminemos, Padre Santo, buscando, Señor, tu rostro. Que siempre caminemos, Señor, buscando cuál es tu voluntad, Señor. Que muchas personas nos pueden dar muy buenas ideas. Eso es fantástico. Pero no daremos un paso sin que tú nos guíes, Señor. Padre, sabemos y estamos esperando nuestra nueva casa. Padre, hemos estado orando y clamando por eso, Señor. Que seas tú, Padre Santo, diciéndonos el cuándo, el dónde y el cómo, Señor. Dependemos completamente de ti, Señor. Estamos completamente en tus manos, Señor. Ayúdanos, Señor. Quita toda rebeldía, toda dureza en nuestro corazón, Señor. Que pueda, Señor, alejarnos de ti. Quita toda terquedad, Señor. Todo deseo de hacer lo contrario a ti, Señor. Todo deseo de servirte, todo deseo de leer la Biblia, todo de no leer la Biblia, todo deseo de no asistir a la iglesia, Señor. Porque esos deseos no provienen de ti, Señor. Te damos gloria, te damos honra y te damos gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, hermano. Dios les bendiga.